Realmente la Virgen de Guadalupe aparece de una manera tan sencilla. Además, elige, yo creo que a uno de los más humildes, de los siervos más simples, podríamos decir. Toma al más humilde de los siervos, que no tiene que ver ni con la maldad, ni con el poder, ni con nada. Se acerca a él y le pide que ahí, justo en el Tepeyac, se levante este templo en nombre de ella, porque es la Madre de Dios. Con las negociaciones del caso, la conquista espiritual se había logrado. Pero los indígenas realmente creían que Cristo era el Hijo de Dios. ¿Entendían de qué iba todo esto? Las enormes diferencias culturales y las barreras lingüísticas lo ponen en duda. Sobre todo que hay que pensar que para los indígenas un Dios más, como Cristo que llega, o Dios Padre, pues es un Dios más, ¿no? Le decían, bueno, ustedes tienen un Dios que nos quieren, digamos, imponer, bueno, que pase, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Lo ponemos en un templo que se llamaba Coacalco, inclusive, el lugar donde tenían a los dioses foráneos, ¿no? Y no hay ningún problema, lo aceptaban, ¿no? Pero el problema empezó cuando los frailes, evidentemente, con la ayuda de los soldados, empezaron a destruir los dioses locales, ¿no? Los dioses indígenas, ¿no? El proceso de evangelización no funcionó porque no lograron, pues, destruir. Lograron introducir la nueva religión, pero esa nueva religión sirvió para cubrir la antigua religión. Existe un préstamo de los valores europeos para protegerse. Crearon una sutil manera y mecánica de defensa de sus propios principios. Con todo, lograron su objetivo. Y hoy la mayoría de la población en América Latina es católica, apostólica, romana. La Iglesia entró en el corazón de sus fieles y también en sus ciudades. En el siglo XVI, cuando el arquitecto de Felipe II diseñó la primera Plaza Mayor, y se puso por decreto que este sería el modelo para todas las plazas principales de España y América, la Iglesia tenía un poder preponderante. Aquí en esta plaza funcionaba el mercado, se leían los dictámenes de la Inquisición y se realizaban las ejecuciones públicas. En el caso de América, se habían planteado desde un momento al crear una ciudad. Y esa Plaza Mayor buscaba siempre de tener esos dos elementos, el religioso y el civil. Dentro del civil estaba el cabildo, pero también muchas veces estaba el propio domicilio del conquistador o del fundador de la ciudad, que se reservaba para él uno de los lotes que daban frente a la plaza. La forma que debía tener la ciudad era simple. La Plaza Mayor en el centro, atravesada por una cuadrícula de calles anchas y rectas. A un lado de la plaza tendría que establecerse la iglesia principal. En otro debía establecerse el edificio del Consejo Municipal. Y en otro, la residencia del gobernador o su representante. Más allá de la traza, en la periferia, se instalaban viviendas precarias habitadas por indígenas al servicio de los españoles. La ciudad de los españoles era para los españoles. Sin embargo, los indígenas siguieron frecuentando el mercado, llegaron a la iglesia, mantuvieron sus idiomas nativos y se mezclaron con los españoles. Como las construcciones del Cusco que sobrevivieron al terremoto, las culturas autóctonas borraron las fronteras que les habían impuesto y resistieron en el nuevo mapa del poder. Pero yo estoy seguro que esa vida cotidiana era conflictiva y era difícil, sobre todo porque era una vida de castas, donde las diferencias sociales eran muy marcadas. Y no puedo creer que esas castas no estuvieran diariamente enfrentándose en muchas áreas de la vida. Yo creo que sí, que tenemos que luchar por un mundo en el que todos, buenos, malos, blancos, negros, pobres, ricos, tengan la oportunidad de ser, la oportunidad de decirse, la oportunidad de existir de verdad.
y no como letra muerta en las constituciones o las leyes, sino de tener existencia cierta, porque ese es el gran desafío que tenemos formulado, y no solo en América, en las Américas, sino también en el mundo entero. La recuperación de los colores y los fulgores del arco iris terrestre. Nosotros somos mucho más que lo que nos han contado que somos. En Latinoamérica, como en todo el mundo, los periódicos se fundaron para defender una idea. Simón Bolívar fundó el Correo del Orinoco para contrarrestar la acción de la Gaceta de Caracas, de tendencia realista. José Miguel Carrera fundó en Santiago la Aurora de Chile para conseguir apoyo ideológico en su lucha por la libertad e independencia. Mientras tanto, Mariano Moreno en Buenos Aires va a fundar la Gaceta, el órgano difusor del nuevo gobierno revolucionario. La impronta de Mariano Moreno en la historia de la sociedad argentina, más allá del corto periodo de acción, fue muy decisiva, porque no solo fue su acción en la Junta de Gobierno, sino también ese otro conjunto de iniciativas que él impulsó desde la creación de la Gaceta de Buenos Aires, que se convirtió no solo en el órgano del gobierno, sino también en una verdadera tribuna del pensamiento revolucionario emancipador. Moreno se va a dar un gran gusto en las páginas de la Gaceta publicando por entregas el contrato social de Rousseau. Pero como sabía que hay muchos analfabetos en Buenos Aires, obliga a arreglo los púlpitos los domingos, lo que pone muy nerviosos a algunos sacerdotes contrarrevolucionarios. Indudablemente el periodismo siempre fue pensado como un factor de poder. El cuarto poder no es una denominación de los últimos 10 o 15 años, viene de larga data. Indudablemente tiene una gran influencia en el desarrollo de la vida de un país, incide en la moral, en la cultura, en la educación, en los presupuestos políticos que después dan contención a esos postulados de la población. La prensa es definitivamente el campo donde se pelean muchas batallas. Por ejemplo, en Colombia, la guerra de la información es también la guerra real. La guerra real también se pelea en los medios y también quién impone su versión de las cosas. Si en Colombia hay un conflicto armado o es un tema de delincuencia común, es una diferencia enorme y es una pura guerra de significados que se pelea en los medios de comunicación. Y ahí nosotros, los medios, tenemos que tener mucha claridad. Primero, de no ser idiotas útiles, no dejarnos manipular. Y por el otro lado, de entender lo suficiente ese juego de poderes para poder establecer una agenda más ciudadana, más conectada con el ciudadano. Así como Moreno hacía leer el contrato social en el púlpito de la iglesia, el Frente Zapatista de Liberación Nacional de México incursiona en el formato WAP para celulares, una tecnología que permite bajar contenidos de Internet al teléfono móvil. Yo no sé si tiene mucho que ver con que este hombre detrás del pasamontañas y detrás del seudónimo subcomandante Marcos fuera un filósofo y un hombre que había enseñado diseño, ¿no? Pero él, como te digo, con una idea de la comunicación muy refinada y muy acertada, pudo, digamos, extender y convencer a gran parte de la población, pero sobre todo también se convirtió en un personaje mediático. Con el uso de estas tecnologías, el EZLN propone el ciberactivismo, estimular las conductas políticas y la participación a través de correos electrónicos, mensajes de texto en celulares, foros y blogs. Aprovechando estas redes, también él supo romper como la barrera de la falta de recursos tecnológicos para entrar al mundo digital y a las carreteras cibernéticas.